Marta dando los últimos retoques con el queso. Vaya aventura, ¿dónde nos hemos metido? Madre mía. Son las 8 de la mañana ya. Yo me he despertado. Marta aún sigue durmiendo un poco. He dormido mejor de lo que me esperaba, la verdad. Bastante bien. ¿Qué parlas? Parece que Marta ya se ha despertado. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a ver dónde hemos pasado la noche, que ayer no vimos nada. Bueno, ni tan mal, al lado de Palmeritas. Ya nos estamos preparando para el día y Eric está aquí afeitándose como en el baño de su casa. Hay que estar guapo para los vídeos de YouTube. Mira lo que he presumido. Por aquí ya hemos hecho la cama. Bueno, está un poco desordenado de ropa de Eric. Hemos encontrado esta playa justo al lado donde hemos pasado la noche con la campervan, así que vamos a investigar un poco. Es increíble porque estamos completamente solos en toda la playa y eso que es enorme. Parece que la hayamos alquilado para nosotros. Y si no me equivoco, allí delante todo eso ya se ve Java. Nos hemos despertado y hemos venido a esta playa, aunque realmente el plan de hoy era ir a la isla Menchaguán, que está más al norte y al oeste. Tenemos que hacer ruta ya. Tenemos que hacer la ruta hacia esa isla que queremos visitar, así que no sé, supongo que en breves nos pondremos otra vez al volante. Hemos descubierto unos columpios aquí en la playa y vamos a ver si podemos subirnos un ratillo antes de marchar y ya nos ponemos otra vez en marcha en la carretera. A ver si podemos llegar a la isla y visitarla hoy, porque creemos que si podemos ir será muy guapo. Hoy es el día de Indonesia, el día de la independencia, así que esperemos que haya barcos disponibles para ir y tal. No sabemos si la gente hace fiesta o si las cosas están abiertas. Todo un poco sobre la marcha, sí. Pero bueno, la aventura. Pues estos son los columpios que os decíamos. Había dos señores aquí y al final nos han dejado subirnos a hacer fotos así de gratis, sin pagar ni nada. Así que estamos contentos. ¿De Marta? Sí, hemos hablado con ellos y nos han dicho que hagamos lo que queramos aquí y que have fun. Así que hacer fotos, vídeos y de todo. Marta se lo está pasando como una niña. Ya estamos en la camper, rumbo a Menjangan. Una vez allí no sabemos exactamente cómo llegar hasta la isla. Esperamos pues encontrar a alguien que nos pueda llevar. Y nada, ahora 40 minutos de carretera y seguimos informando. Este señor nos ha dicho que va a contactar con la isla de enfrente para ver si nos pueden enviar un barco. Se ve que no hay señal aquí, o sea que tenemos que ir un poco hacia allí y a ver si conseguimos pues que nos den el ok para poder ir hacia la isla. Estamos aquí en el puerto, donde se supone que se coge el barco para ir a la isla. Así que vamos a esperar a ver si lo conseguimos. Que creo que la isla es lo que se ve ahí. Tiene muy buena pinta. Pues nada, al final nos han dicho por activa y por pasiva que no podemos ir a la isla que queríamos ir, que dicen que es muy peligroso, que no se puede ir. Realmente es protocolo COVID, han cerrado varios lugares aquí en Bali, templos, lugares naturales y por lo visto pues no es posible acceder a la isla. Nos da mucha rabia porque es que la vemos desde aquí y es como se ve tan cerca, pero bueno, si no se puede ir, pues no se puede. Así que toca hacer cambio de planes. Hemos visto que hay una playa aquí cerca de arena blanca que tiene muy buena pinta y un restaurante al lado, así que creo que vamos a comer allí, ¿no? Sí. Y luego hemos visto... Bueno, no avanzamos. Si lo podemos hacer ya lo diremos. Es el día 2 y está siendo un poco accidentado, que no podemos hacer todo lo que queríamos. Hemos visto un lugar que si podemos ir será
muy, muy guay. Pero bueno, nos esperamos a organizarlo todo y si vemos que podemos, os lo contamos. Terima kasih. Acabamos de pasar un control COVID para acceder a esta zona de playa, restaurantes y nos dirigimos hacia un restaurante que nos han dicho que está abierto justo delante de la playa, que tiene muy, muy buena pinta. Y al final hemos acabado en un resort como de lujo. Realmente no sabemos dónde estamos, pero hemos acabado aquí. Tiene pinta que esto va a ser lo más caro del road trip, pero bueno, seguro que comemos muy bien. Ahora os enseñamos dónde estamos y cómo es el lugar. Estamos alucinando. Es como hemos entrado de repente como una especie de lugar paradisíaco. Estamos en un restaurante con vistas al mar y hay un ambiente así como muy tranquilo, muy zen, muy, ¿no? Dan ganas como de hablar bajito. Y hemos pasado de lo cutre de la campervan a estar sentados aquí frente al mar, comiendo con unas vistas de lujo. Pero es que yo creo que esto nos pasa mucho, ¿no? A ti y a mí. Es como que vamos del negro al blanco. O sea, es como que un día podemos estar durmiendo en medio del bosque y al día siguiente en un hotel de 5 estrellas. Nos adaptamos a las dos cosas. Bueno. Nos vamos a poner las botas. Yo me he pedido este gado, que madre mía, qué buena pinta tiene. Y Eric ya ha empezado con su pizza, no ha podido evitarlo. No me podía aguantar, tenía un hambre, está buenísimo. ¿Sí? Lleva queso y huevo. Buena pinta tiene, la verdad. Un 10. Y nos hemos quedado solitos en el restaurante con estas super vistas. ¡Qué locura! A comer. Estábamos ya saliendo del restaurante y mira que hay entre los árboles. 2 bambis. ¡Qué monos! ¡Hola! Es pequeñito. Antes de comer os hemos dicho que intentaríamos ir a un lugar y si podíamos lo grabaríamos. Al final lo hemos conseguido, estamos en este puerto y este señor que está arreglando el barco nos va a llevar a un pedazo de arena en medio del mar, así que creo que con el dron va a estar muy guapo, así que ahora lo veremos. Espero que el barco esté en mejor condiciones que este muelle porque, madre mía, deja mucho que desear, ¿eh? Pero bueno, esto es una aventura y hay que aventurarse. Ya viene nuestro transporte que nos va a llevar a la pequeña isla. Con este barquito nos vamos. Justo este lo acaban de arreglar. Hello. Thank you. What's your name? My name is Bruno. Qué guay. Hay como casas en medio del mar que no sabemos si la gente vive ahí o son de pescadores, pero hay casas literal en medio del mar. Creo que nosotros vamos a la isla esta que hay aquí. El monte Agung y el monte Batu. Se ve súper bien. ¡Woohoo! Esto ha sido totalmente inesperado, ¿eh? Cuando nos hemos levantado esta mañana, Esta mañana no sabíamos ni dónde íbamos. nos está llevando Tono. ¡Hello! Y vamos hacia la islita. El agua es súper transparente y hay un montón de estrellas de mar. Mira, ahí hay una. Un montón de estrellas de mar. Mira aquí otra. ¡Wow! ¡Oh, ¡qué grandes! ¡Wow! Nunca había visto tantas juntas. ¡Qué fuerte! Y erizos de mar. ¡Wow! ¡Cuánta fauna! Nos ha dejado aquí nuestro conductor
nos ha dicho que estemos el rato que queramos en la isla, nos ha dado su número y cuando queramos volver le llamamos y cual taxi nos viene a buscar y ahora tenemos este paraíso para nosotros solos, para explorar y bueno, madre mía, qué locura, qué locura. Acabamos de llegar a Gili Puti, es este cachito de isla, ahora la marea está baja. No podemos volar el dron en esta pequeña isla porque no nos deja. Automáticamente el dron nos dice que es una zona restringida. ¿Por qué? Una pena, así que vamos a intentar ir al mar, hacer un poco de snorkel, a ver si vemos animalillos, estrellas de mar y más cosas. Yo ya veo un animalillo, está aquí. Tenemos que andar todo esto hasta llegar al mar. Momento eco del día. Es importante que cuando vamos a lugares naturales y hay fauna, seamos observadores simplemente. Hay mucha gente que con las estrellas de mar sobre todo las coge, se hace fotos, pero estos animales están hechos para vivir en el agua, no fuera. Y cuando los coges, aunque sea para hacer la foto 5 minutos, pues lo pasan mal. Así que mejor pues simplemente observarlos con unas gafas de buceo y ya está. E interferir lo mínimo posible en su vida. Hemos hecho una buena sesión de snorkel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? ¿Contento? Qué sensación la de estar así en una isla desierta. Ya, no hay nadie. Llevamos como casi 3 horas ya en esta isla pequeña y ahora no sé, toca llamar al taxista que venga en barco, que nos recoja y seguimos la ruta en campervan, que solo nos queda un día y una noche y tenemos que aprovechar. Ya dejamos la isla, volvemos caminando al barco. Ya nos queda poco para volver a la camper. Ya se está poniendo el sol, así que toca volver. Hi. How is it? Good, So good. so good. You happy? Yeah. Okay. So many starfish Yeah. and the clownfish. Clownfish. Yeah, white and orange. Yeah. Oh, so beautiful. Thank you. Ya estamos llegando a la isla de Bali otra vez para coger la campervan, seguir con la ruta y mañana tampoco sabemos lo que vamos a hacer, así que esta noche no sabemos dónde vamos a acampar ni nada. Estos días va todo sobre la marcha, ¿no? Y ahora sí que sí, por fin hemos llegado.